Hola a todos de nuevo, mi nombre es Ángela y les doy la bienvenida desde España y Estados Unidos a las diferentes partes del mundo que nos están acompañando. Bienvenidos a este webinar, evento patrocinado por PMM Innovation Group. El propósito de este, como de otros webinars que se llevan a cabo a lo largo del año, es desarrollar temas enfocados en la actualidad industrial, que permitan a nuestros espectadores conocer e interactuar durante una hora con nuestros ponentes para empaparse de nuevas ideas y conocimientos. El día de hoy contamos con la ponencia de Gabriel Ferrer Curiel, especialista en talento digital, tecnología y negocios. Nada, antes de comenzar me gustaría comentaros algunas de las novedades de nuestras empresas patrocinadoras. Empezando por nuestra escuela de negocios, tenemos el MBA en Gestión Integral de Activos Físicos, que es el único MBA del mercado totalmente enfocado en la gestión de activos. También tenemos el MBA en Innovación y Excelencia Operacional, que te proporciona las herramientas para fomentar una cultura de innovación y alcanzar la excelencia operativa dentro de tu organización. Y bueno, os queríamos comentar que, aunque ya hemos comenzado, aún estás a tiempo de inscribirte, ya que las clases quedan grabadas y podrás ponerte al día rápidamente. Son 100% online y todos tienen una duración de 12 meses y al finalizar pues obtendrás una doble titulación. También tenemos el posgrado en confiabilidad que inicia el 18 de octubre y este programa tiene una iniciativa en confiabilidad para mejorar el desempeño de su organización y avanzar en su carrera. Por otra parte, desde el Centro de Innovación y Excelencia Operacional, PMM CIEX, les invitamos a nuestras masterclass donde Luis Amendola y Tibaire de Pool, expertos en gestión de activos de CAPEX y OPEX, te llevarán en la toma de decisiones estratégicas para optimizar el rendimiento de tus inversiones. Aprende en ellas a analizar ROI, OE y KPIs financieros clave para maximizar la eficiencia de tu equipo y tomar decisiones más efectivas. Os recordamos las fechas y bueno, estaremos en Ciudad de México los días 9 y 10 de octubre, en Ciudad de Guatemala el 16 y 17 de octubre y finalmente en Medellín, Colombia, los días 22 y 23 de octubre. Los cupos son limitados. Por último, ofrecerles también la lectura complementaria de nuestro libro Excelencia Operacional, aquí la tenéis, donde se explica la importancia de la excelencia operacional, valga la redundancia, para aquellas empresas que operan en mercados donde predomina la innovación, el negocio, la tecnología de la información y la competencia digital. Nada más, os invito a interactuar durante este evento, tanto con nuestros ponentes como con nuestro equipo a través del chat. Recuerden que tras la presentación de nuestros invitados abriremos una ronda de preguntas y respuestas en directo. Solo tienen que escribir sus preguntas en el apartado de preguntas y respuestas que está justo abajo o directamente en el mismo chat. Sin ánimo de haceros esperar más, espero que disfruten del evento y doy paso a Gabriel para que inicie con su presentación. Muchísimas gracias, Ángela. Encantado de estar aquí. Además, en Es un este placer. espacio donde con colegas de diferentes partes del mundo, diferentes países, pues al final tenemos inquietudes similares al respecto de cómo trabajar la innovación para hacer cambio en las organizaciones y que impacta a nivel de negocio, que impacta a nivel de modelo de negocio y cómo hacerlo además a través de trabajar y flexibilizar los modelos culturales, es decir, trabajar en el cambio de las personas para provocar esa innovación. Pues encantado de estar aquí, gracias por la invitación. Y bueno, voy a compartir pantalla. Vamos allá. Vale, Genial, ya vemos tu pantalla. fenomenal. Un segundín que me estoy moviendo los menús aquí de, de Zoom, ¿vale? A ver. Ahí estáis viendo la presentación en un tamaño óptimo. Sí, perfecto. Fenomenal. Pues bueno, esta es la idea, ¿no? Vamos a trabajar en los próximos 40-45 minutos en algunas ideas, en algunas claves de cómo se trabaja la innovación, pero sobre todo cómo podemos provocar modelos organizativos que nos permitan facilitar esa innovación dentro de las organizaciones, porque innovar no es fácil, ¿vale? Eh, Permitidme una breve presentación. La compañera Ángela ya me introdujo. Mi trayectoria profesional pues, se dedica a dos grandes ámbitos, ¿no? Al ámbito, digamos, de la innovación y la tecnología por un lado y al ámbito de las personas, ¿no? Es decir, son las dos grandes disciplinas a las que me he dedicado estos últimos 20-25 años y, bueno, trabajando además en
en diferentes sectores, lo cual es muy retador, pero al mismo tiempo muy enriquecedor. Y después también contaros bueno, que mi especialidad en innovación viene porque desde hace años, además de trabajar en desarrollo de innovación corporativa, en desarrollo de innovación, programas de innovación dentro de compañías, trabajo mucho con los diferentes ecosistemas de innovación que hay en el mundo, que hay varios, diríamos que los dos más grandes, el primero es Silicon Valley, el segundo está en China, después podríamos hablar de Israel, Tel Aviv, de varios ecosistemas de innovación, pero todavía el líder a nivel de ecosistema de innovación sigue siendo el Silicon Valley y bueno, tengo la suerte desde hace prácticamente ya casi 10 años de liderar un programa de innovación en Silicon Valley que pues, me hace estar en torno a 2 o 3 veces al año en este ecosistema, trabajando con compañías como algunas de las que veis ahí, pues, los Apple, los Tesla, Airbnb, Meta, etcétera, etcétera. Y además, bueno, estoy recientemente vuelto, estuve este verano allí con un grupo de compañeros haciendo una agenda de trabajo muy potente. Entonces, bueno, también cuando voy allí lo que busco es adquirir muchas ideas, muchos conocimientos, muchas metodologías que posteriormente poder traer a los proyectos con los que trabajo, con los países con los que trabajo, a la hora de poder, de una forma, digamos, más ajustada a nuestra realidad, porque Silicon Valley es Silicon Valley, poder provocar esa innovación. Bueno, me gustaría preguntaros, año 2020, 25 de febrero, si os pusierais a pensar qué estabais haciendo ese día, ¿qué os vendría a la cabeza? Pensarlo. Año 2020, 25 de febrero. ¿Vale? Pues yo ese año estaba concretamente en Madrid, en España, y estaba en las oficinas generales de Facebook. Ahí tenéis 2 fotos reales de ese evento, de ese día. Y bueno, era un evento que en Facebook aquí en Madrid, en España, pues había montado un evento donde invitaban a diferentes directivos, empresarios de diferentes compañías y me pidieron, oye Gaby, ¿puedes venir? Y para aperturar este evento, haces una ponencia sobre gestión del cambio y procesos de transformación. Y si recordáis, 25 de febrero de 2020, al menos aquí en Europa, en España, estábamos justamente a 3 semanas del lockout, de que todo cambiara, de que ese COVID-19 cambiara cómo vivíamos. Aquí pasó el 13 de marzo cuando nos comunicaron que nos teníamos que quedar en casa, que no podíamos ir a trabajar, los hijos no podían ir al colegio, no podíamos salir a pasear, a comer, a viajar, etcétera, salvo aquellas personas que trabajaran en bienes o en servicios de primera necesidad, ¿vale? Es decir, estábamos a 3 semanas del COVID-19, pero realmente en España, ¿sabéis cómo estábamos? Pues como en esa foto. Nos seguíamos juntando en eventos, seguíamos yendo a trabajar con normalidad. Cuando terminábamos por la tarde a las 7, pues seguíamos quedando con los amigos a tomar un poquito el vino, la cerveza y compartir un poco cómo había ido la semana, saludándonos, dándonos abrazos y besos. Es decir, lo único que estábamos viendo es que en las noticias llegaba como que en China algo estaba pasando. Y estábamos, oye, ¿qué habrán hecho los chinos para liarla tan gorda? Y después, justamente ese 25 de febrero, lo que sí que había llegado a España es que en Italia había entrado el COVID-19 a través de una persona que venía de China y que lo habían aislado, ¿de acuerdo? Y entonces estábamos diciendo, oye, los italianos, qué poco rigurosos, qué poco formales que son, ¿vale? Así es como estábamos en España, en nuestra complacencia, viendo los toros desde la barrera y pensando que no iba a pasar nada. Ese era el 25 de febrero. Iba y se me ocurre ese 25 de febrero, en ese evento de Facebook donde me toca hacer la conferencia inicial, hablarles de gestión del cambio de este señor, de Stephen Hawking, ¿de acuerdo? Stephen Hawking, científico astrofísico muy conocido, además también muy conocido por esa enfermedad tan sumamente brutal, esa enfermedad neurodegenerativa que es el ELA, que sufrió. Ya sabéis que aparte, bueno, también inclusive en libros, tiene una película de Hollywood basada en su vida, La teoría del todo. A mí me gustaba mucho porque como buen científico se atrevía a hacer hipótesis, pero las hipótesis las basaba en el análisis del data, de los datos. Es decir, él analizaba mucho la información para intentar generar y extrapolar escenarios de cosas que podían ocurrir basándose en información. Y él en sus últimos años de vida, él falleció hace, pues igual estamos hablando hace de 6, 7 años aproximadamente, él era muy conocido un poco como las predicciones que hacía Stephen Hawking de los grandes riesgos o amenazas que podía tener el ser humano, ¿de acuerdo? Para su persistencia. Es decir, cuáles son las grandes amenazas que pueden acabar con el ser humano en la Tierra. Y él hablaba de 5 grandes amenazas, ¿no? La primera es esa que veis ahí, presencia extraterrestre. La segunda, cambio climático. La tercera, que tenemos que abandonar el planeta Tierra. La cuarta, sufrir una gran pandemia. Y la quinta, la inteligencia artificial. Oye, pues muchas de estas suenan mucho a catálogo de Netflix, ¿no? A películas de Hollywood, de Netflix, ¿no? Pero bueno, él decía que la presencia extraterrestre, que aunque al mundo B2C del usuario, de la sociedad en general no había llegado, pero que el ser humano se tenía que preparar para tener un contacto más pronto que tarde con extraterrestres, porque ya habían evidencias
que estaban muy salvaguardadas por determinados gobiernos donde habían habido contacto con alienígenas. Y que además que el ser humano no puede pensar o ser tan obtuso de creer que este planeta, con las características de habitabilidad de vida que tiene, vamos a ser como la única especie que desee, digamos, disfrutar de él o vivir en él, ¿no? Entonces decía, esta es una de las grandes amenazas si no somos capaces de prepararnos porque esto realmente va a pasar. Dos, cambio climático. Él exponía un estudio que nos decía que a finales del presente siglo, del siglo XXI, se van a cruzar dos curvas, ¿no? Por un lado, la curva del tamaño de población, es decir, en base a la tasa de natalidad y el crecimiento de población global que tenemos, con la curva de la capacidad que tiene el planeta Tierra de generar recursos naturales que abastezcan al tamaño de población humana. Actualmente, el planeta Tierra tiene capacidad superior para abastecer en base a los recursos naturales existentes al tamaño de población que tenemos. Pero él nos decía que en base al crecimiento de la población y sobre todo a la destrucción del ecosistema y cómo eso afecta a la regeneración del planeta Tierra, a la generación de recursos naturales, que a finales de este siglo se cruzaban ambas curvas, ¿no? Y que decía que el planeta Tierra o cambiamos determinados enfoques o no será sostenible para lo que vamos a demandar de él con el tamaño de población que vamos a tener. Y no solo eso, sino que a mí esa métrica me llamó mucho la atención y más o menos cada año, como no es un estudio suyo, ¿vale? Es un estudio que está publicado y me meto para revisarlo y resulta que cada año, como el estudio va actualizando esa métrica, cada año que me meto, en vez de ser 2092, que igual era el año, no recuerdo, 2092-93, cuando él publicó su artículo de opinión, ¿vale? Su paper, pues cada año que me meto para revisar la métrica de dónde está ese punto de equilibrio, cada vez está más cerca, pero no es que cada año reduzca un año, porque sigue como una especie como de progresión geométrica inversa. Es decir, cada año que lo reviso igual son 4 o 5 años menos, 3 o 4 años menos. Es decir, que cada año en base al uso que estamos haciendo del planeta, estamos acortando la capacidad o la vida de generación de recursos naturales para autoabastecer a la población que tenemos, ¿no? Y además Stephen Hawking exponía también unos estudios en los que sí que había participado que decía que en base justamente a lo que estamos haciendo a nivel de planeta, que nos íbamos a cargar realmente la atmósfera, los datos le daban proyecciones de que en 400 años aproximadamente el planeta Tierra se iba a convertir en una gran bola de fuego que no sería habitable en la superficie. Es decir, el ser humano no podría habitar en la superficie debido a la, pues a la descongelación de los polos de la Antártida, al Polo Norte, etcétera, y sobre todo a la generación de unas altas temperaturas con determinadas radiaciones debido a la destrucción de la atmósfera, ¿vale? Entonces él nos decía que esta era la segunda predicción que hacía, que la tercera era, oye, el planeta Tierra no va a tener futuro. Él no confiaba mucho en que los grandes gobiernos o las grandes corporaciones hicieran, digamos, un marco regulatorio al respecto de cómo esas industrias del textil, de la alimentación, etcétera, etcétera, tienen que tener, digamos, unas políticas mucho más restrictivas al respecto de sostenibilidad y conciencia climática. Pensaba que eso era difícil que pasara porque dice que hay otros intereses donde esas grandes corporaciones al final están pensando en responder y crear valor para sus inversores, sus accionistas, ¿no? Entonces decía, lo que sí que tiene futuro es el ser humano. Y entonces decía, el ser humano tendrá que abandonar el planeta Tierra. Que también, película de Netflix, ¿no? Y resulta que cuando él expuso el estudio, yo ya estaba yendo a San Francisco, a Silicon Valley, en ese momento existían en el mundo 6 misiones, ¿de acuerdo? 2 auspiciadas por gobiernos públicos, probablemente, no lo pone el informe, Estados Unidos y China, y 4 por grandes corporaciones privadas, y ahí podemos hablar pues de Elon Musk con SpaceX, Richard Branson con su, ¿recordáis el de Virgin con su división de que quería hacer viajes a Marte? Es decir, existían como grandes corporaciones que ya estaban intentando encontrar un planeta con características de habitabilidad para que el ser humano pudiera desarrollar colonias, ¿vale? Que también suena fuerte y dices, ostras, esto en el año 2018, ¿vale? Yo la charla la di en el 2020, pero el estudio la de 2018. Entonces, cuando fui ese año a Silicon Valley, hicimos un foco y estuvimos ahí con gente de, no de SpaceX, pero sí de Tesla. Y también estuvimos con una compañía que se llama Astra, que es una compañía pues parecida a SpaceX de cohetes, ¿no? Y entonces lo que nos contaron es que ahora mismo, en ese momento, y ahora sigue, en Silicon Valley había como una carrera por lo que llaman la minería espacial, ¿vale? Que sí que es cierto que se estaba buscando ya no solo planetas con características de habitabilidad, sino que estaban explorando cómo en Marte se podían desarrollar bases mineras, porque fuera de lo que es la Tierra, cercano a Marte, existían una serie como de recursos naturales
no sé si llamarle meteoritos, rocas grandes, no sé cómo llamarlo, que no pertenecían a nadie y lo que veían es que el primero en llegar, la primera corporación que fuera capaz de llegar, que iba a tener, digamos, grandes recursos con los que monetizar, pero lo que estaban planteando no era conseguir esos recursos y traerlos a la Tierra, sino lo que estaban pensando era desarrollar bases mineras para explotarlos en Marte. Entonces sí que es real que probablemente con una visión muy a largo plazo, a 50, 80, 100, 120 años vista, existen, digamos, gobiernos y grandes corporaciones que están invirtiendo mucho dinero, ¿de acuerdo?, en lo que es esa carrera espacial para desarrollar colonias del ser humano en otros planetas. La cuarta gran amenaza que él hablaba es que en el año 2008 decía que una de las grandes amenazas para el ser humano es que sufriéramos una gran pandemia que fuera muy contagiosa y muy letal, ¿vale? Y fijaros, yo esto lo estaba contando ese día cuando se oía el COVID-19, que en ese momento se llamaba coronavirus, no COVID-19, y fijaros lo que pasó. Pues igual tuvimos, no fue exactamente igual, porque el COVID-19 sí que se demostró que era muy contagioso, pero no era súper letal, es decir, no afectaba de la misma forma a diferentes segmentos de población, ¿vale? Era letal, pero no súper letal como les ponía. Y ojo, lo digo yo que mis dos padres fallecieron hace 2 años y medio en ese entorno de COVID, siendo muy jóvenes, ¿vale? O sea que no lo digo de forma gratuita, ¿no? Pero bueno, decía que esta era una de las grandes amenazas que tenía, que sufriéramos una gran pandemia que pudiera arrasar con una gran parte de la población si no se gestionaba bien. Y por último, la quinta gran amenaza que les ponía hablaba de la evolución de la inteligencia artificial, de esta tecnología exponencial que él explicaba que es una gran oportunidad para el ser humano para evolucionar, pero que al mismo tiempo, si no éramos capaces de gestionar y regular bien esa evolución, esta gran tecnología nos podía ofrecer una serie de retos que mal gestionados se podían convertir en grandes amenazas. De hecho, decía, si realmente la inteligencia artificial es inteligente, llegará a la conclusión, por todo lo que he dicho anteriormente, que el ser humano es una de las grandes amenazas del planeta Tierra. Por tanto, puede que decidas terminar al ser humano la inteligencia artificial, ¿no? Un poco a modo de broma, ¿no? Al final lo que nos estaba diciendo es que realmente la inteligencia artificial puede tener un impacto muy positivo, pero al mismo tiempo mal regulado puede tener un impacto muy negativo. No hablo solamente o no hablaba solamente en el caso, digamos, de que pueda destruir o pueda amortizar puestos de trabajo, sino que al mismo tiempo, pues por ejemplo, estamos viendo este último año, año y medio, que con la inteligencia artificial generativa se puede generar mucho contenido de forma automatizada, mucho contenido falso, mucho contenido fake, que puede ayudar mucho a polarizar opiniones, a polarizar poblaciones, a provocar distanciamiento, a generar, digamos, panfleto en estos entornos de tanto conflicto y de tanta guerra. Por tanto, la inteligencia artificial es una gran oportunidad, pero que hay que saber regular y gestionar. Y él hablaba que teníamos que darle un marco regulatorio, no solamente desde un punto de vista legal, sino un marco regulatorio desde un punto de vista de ética y valores. En definitiva, Stephen Hawking lo que estaba hablando es que hey, nosotros, el ser humano, nuestras empresas, nosotros como profesionales vivimos en entornos de mucho cambio, ¿no? Que esto es lo que yo llamo entornos Book HD. Previo a COVID-19, cuando tuvimos esta gran crisis del año 2008 al 2015 a nivel global, dependiendo del país tuvo un periodo u otro, hablábamos mucho de que los entornos cada vez eran pues, más volátiles, más inciertos, más complejos y más ambiguos. Cierto, es decir, nos estaba diciendo, estamos en entornos que son realmente cambiantes y encima son muy difíciles de predecir. Desde COVID-19 yo le agregaría dos letras, que los entornos pueden ser además hostiles y digitales, entornos VUCA HD, ¿de acuerdo? Digital, debido a la tecnología, está todo tan sumamente comunicado, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo el COVID-19 nos hizo ver cómo estos entornos que pueden ser inciertos, complejos y ambiguos te pueden golpear con muchísima hostilidad de forma súper inmediata, ¿no? Es decir, vivimos en entornos tremendamente líquidos y flexibles que son muy difíciles de controlar, son difíciles de predecir. Lo que sí que podemos controlar es cómo somos capaces nosotros de manejarnos en ese cambio, cómo somos capaces de surfear en ese cambio, qué tipo de actitud más proactiva que reactiva tomamos ante estos entornos tan sumamente líquidos y flexibles. Y ya lo decía este señor, Jack Welch, si el ritmo de cambio de una empresa es inferior al ritmo de su cambio de su entorno, su final está próximo. Es lo que yo os plantearía. Si vosotros cambiáis una velocidad inferior a lo que cambia el entorno, nos diría vuestro final está próximo, pero sí que os diría, ojo, poner atención, estar atentos, porque lo que tenemos que hacer es cambiar antes de que nos cambien. El cambio ya es una nueva normalidad y resistirse al cambio es algo que nos va a dejar atrás, que nos va a hacer quedarnos obsoletos. Y de esto es de lo que os quiero hablar hoy, ¿no? De cómo generar esa cultura corporativa de innovación en estos entornos de transformación Book HD, porque al final la innovación no va a ser la única, pero va a ser una herramienta que nos permita, pues como ir al gimnasio, estar en forma, tener buena salud, como ir al gimnasio y hacer una dieta correcta, ¿no? Es decir, mantenernos preparados para cualquier acontecimiento que se nos produzca por delante. Es decir, la innovación es esa herramienta que te permite estar, digamos, atento al entorno e intentar en esos entornos de amenazas, oportunidades, retos,
aprovechar o adaptarte de forma ágil a esos retos que te plantea ese entorno. Y por eso os quiero hablar pues, de modelo de negocio, de innovación, de talento, de organizaciones exponenciales o cultura corporativa learnability o de 6 personas, ¿de acuerdo? De 6 personas que tenéis aquí a la izquierda: Les Casternau, Dustin Salin, Philippe Petit, Michelle Obama, Tony Wagner y Salim Ismail, ¿de acuerdo? Pues bueno, a través un poco de estas personas sí que quiero desarrollaros un poco estas ideas, estos conceptos que nos pueden ayudar a cómo trabajar o qué es necesario a la hora de provocar cultura de innovación en una organización, que reitero, no es algo fácil, es algo factible, pero no es algo fácil. Hablemos de modelo de negocio. Entendamos muy bien cómo son estas compañías que cuando yo voy a Silicon Valley les llamamos compañías que hacen innovación disruptiva, ¿no? No sé si conocéis esto, ¿vale? Esto para mí tiene que ver con lo que llamamos el modelo de innovación disruptiva de que no te dejen con cara de taxista. Ese es el mayor riesgo que tenemos como profesionales, que te dejen con cara de taxista, que es como dejó Uber a los taxistas cuando Uber y Lyft nacieron en Estados Unidos, ¿no? De repente Uber fue un nuevo modelo de negocio que hizo disrupción y impacto en el sector tradicional del transporte de personas de taxi. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque al final lo que hizo fue poner al usuario en el centro de su modelo de negocio y pensar cómo puedo resolver una problemática, una necesidad o varias necesidades para ese usuario que necesita coger un vehículo, un coche para desplazarse de un lado a otro, de un lado de la ciudad a otro, de una ciudad a otra, del aeropuerto a su casa, etcétera, etcétera. Y lo hizo pues a través de solución tecnológica, donde tú a través de tu app de Uber puedes decir, quiero ir a tal calle de Madrid y te va diferentes opciones, te da el tiempo estimado en base al cálculo de la ruta y del posible tráfico que hay, te da también la previsión de lo que te va a costar ese viaje y encima te da opciones de qué tipo de Uber quieres, ¿de acuerdo? ¿Quieres un Uber compartido? ¿Quieres un Uber para ti solo? ¿Quieres un Uber XL? ¿De acuerdo? Es decir, encima te da diferentes opciones de servicio. Y lo más interesante que cuando subes al Uber, además el chofer normalmente depende mucho de la modalidad, es agradable. Muchas veces la experiencia de subir a un taxi era tremendamente dura y áspera, dependía mucho de la ciudad, ¿no? En Madrid coger un taxi, por ejemplo, depende del taxista que te toque. En Nueva York, por ejemplo, coger un taxi es una experiencia mala en líneas generales, ¿de acuerdo? Te tratan mal, diría, ¿vale? Si encima no dejas una propina del 20% y se te ocurra dejar del 18 o el 15, ya vamos, que ni te ayudan a bajar la maleta que tienes ahí en el maletero, ¿de acuerdo? Pues una cosa muy interesante es que cuando tú llegabas al destino y ese chofer pues te había hecho preguntas, era agradable, tenía su botellita de agua y bajabas, lo más interesante es que según bajabas y el Uber, el coche se iba, en tu app del teléfono te aparecía un sistema de scoring para que valoraras qué te había parecido ese servicio y podías valorar de 1 a 5 qué te había parecido, si te había gustado o no, porque Uber tenía un sistema de scoring que por debajo de 4 no podía ser chofer de Uber. Si no tienes un nivel de satisfacción óptimo con los usuarios, no te permite estar, ¿no? Es decir, un nuevo modelo de negocio que hizo disrupción. Pero Uber no se quedó ahí, dejando al sector de taxi con cara de taxista, sino que en un momento dado Uber lanzó este proyecto que estáis viendo en la foto. No sé si lo conocéis alguno. Este proyecto se llama Uber que dijo, ¿cómo podemos aplicar este modelo de negocio a la movilidad aérea? Porque Uber no se define como una compañía de transporte, se define como una plataforma tecnológica que conecta necesidades de movilidad con oferta de movilidad. Así es cuando he estado en la central de Uber en San Francisco, que he estado varias veces, definen ellos, somos una plataforma tecnológica, ¿vale? Durante muchos años también os digo que Uber ha sido deficitario a nivel de resultados, es decir, no daba beneficios. Ahora lo ha empezado a ser, hace un par de años, ¿vale? Pues el proyecto Uber Air fue un proyecto donde planteaban, pueden existir ciudades donde debido al colapso de pues el tráfico, los carros, los coches, ¿no? O inclusive el metro, donde alguien estaría dispuesto a poder moverse con un helicóptero sencillo, ágil y rápido de una punta a otra de la ciudad. Y entonces establecieron este proyecto que inicialmente lo llamaron Uber Chopper y que posteriormente se llamó Uber Air. Lo diseñaron para ciudades grandes y lo implementaron inicialmente en Dubái, en Brasilia y en Dallas. No, en Río de Janeiro y en Dallas, ¿no? Y entonces lo que hicieron fue pensar en grandes edificios de los centros de las ciudades que normalmente la parte de arriba, el roof, el tejado, que se puede subir, pero realmente no hay nada. Y entonces dijeron, oye, ¿puedo generar yo como una especie como de estaciones de metro aéreas donde la gente pueda acceder a ese edificio porque saben que dentro de 15 minutos va a haber un Uber Air con 4 plazas disponibles o con 6 plazas disponibles que se va a mover a este otro edificio de la ciudad? Entonces tú podías solicitar tu plaza, ir a ese edificio que lo tenías a 7 minutos andando, subir y ir en el Uber Air. Y además, ese Uber Air lo diseñaron de la siguiente forma: era una especie como de helicóptero eléctrico.
¿de acuerdo? Y además lo proyectaron para que fuera un helicóptero eléctrico autónomo, es decir, sin piloto. Aunque lo operaban inicialmente con piloto, la visión del proyecto era que fueran autónomos, que se movieran solos, ¿vale? Y fueron más allá y dijeron, oye, ¿cómo puede transformar esto la propia fisonomía de las ciudades si aplicamos este modelo de modalidad de Uber Air, ¿no? Entonces vieron que en Estados Unidos el retail, los grandes centros comerciales estaban sufriendo mucho. Muchos estaban cerrando debido al crecimiento de los marketplaces y del e-commerce. Muchos grandes centros comerciales, en lo que llamaban un poco el apocalipsis retail, cerraban, ¿no? Y entonces dijeron, ¿podemos convertir algún centro comercial de alguna zona de las grandes ciudades en plataformas Uber Air? Y aquí tenéis lo que es un prototipo de cómo visualizaban ellos transformar los malls, ¿no? O sea, lo que veían es, oye, dentro de ese edificio sí que iba a haber zona de restauración, inclusive algo de tiendas, pero convertían todo en la parte de abajo como una zona más de Uber Car, Uber buses, etcétera, pero como veis alrededor lo que habían eran plataformas para que pudieran llegar y salir continuamente Ubers, inclusive la parte de arriba, ¿no? Como si fuera una estación de tren, una estación de autobuses, ¿vale? Eso era Uber Air. Pues esto es innovación disruptiva. Y ahora me preguntaríais, oye, ¿qué ha sido de Uber Air? ¿No? Bueno, pues Uber Air no ha llegado a desarrollarse así. De hecho, hubo un momento que cuando COVID-19 llegó, pues cambió un poco todo y también afectó mucho a Uber. ¿Por qué? Porque de repente las personas estaban encerradas en casa y dejaban de moverse, ¿no? Y justamente hace 3 años Uber, si conocéis un poco la historia bueno, no es el fundador, pero él se considera fundador, de Zelenic, el CEO, principal accionista de Uber, principal accionista individual, fue muy crítico porque era una persona como muy enfocada al crecimiento y a la disrupción, pero al mismo tiempo no tan preocupada por generar beneficio, ¿no? Entonces, bueno, le sacaron de la compañía desde un punto de vista ejecutivo y pusieron un CEO que venía más del ámbito financiero de Nueva York para optimizar la compañía. Y este CEO financiero lo primero que hizo fue estas unidades de proyectos disruptivas, lo que hizo fue venderlas. Venderlas manteniendo participación, es decir, Uber se lo vendieron a un tercero para que lo desarrollara un tercero, dijeron esto no está en nuestro core, pero no te voy a vender el 100%, igual te vendo el 80% y me sigo quedando un 20% para ver dónde lo llevas. Estos son el tipo de compañías que realmente hacen innovación disruptiva, ¿de acuerdo? Que van desarrollando conceptos para intentar resolver un problema que existe para muchos usuarios, para muchos potenciales clientes en la sociedad y que posteriormente, cuando empiezan a resolver ese problema, debido a que se apalancan en tecnología, le dan al botón y pueden escalar muy rápidamente. Y aquí tenemos varios de esos ejemplos de compañías que en su momento dado hemos llamado negocios exponenciales o crecimientos exponenciales que en un momento dado pueden crecer no de forma incremental, sino de forma exponencial. Esto que llamamos organizaciones exponenciales. Otro ejemplo claro fue Airbnb, ¿no? Como 3 estudiantes de San Francisco que no podían pagar el alquiler se os ocurrió cuando se celebraba una conferencia en San Francisco donde iba a tener muchos visitantes, su piso, que alquilar un piso en San Francisco es bastante caro, como no podían pagar la renta, decidieron alquilar a visitantes, el coste de los hoteles en San Francisco es y era alto, y decidieron, pues, lo que le llamaron Airbed and Breakfast. Compraron unas colchonetas de aire y lo que ofrecían es, en vez de ir a un hotel, por X dólares, $60, $70, puedes quedarte a dormir aquí en una cama de aire y te damos, y encima tienes desayuno a la mañana siguiente. Y tuvieron 3 primeros clientes ese fin de semana, ¿no? Y a raíz de ahí, pues ya sabéis cómo lo que pasó, ¿no? Que vieron que encima que eso lo hacían de forma recurrente y no solamente les permitía pagar el alquiler, sino que incluso les permitía generar ingresos extra. Empezaron a desarrollar el no hacerlo solamente con su piso, sino que otros compañeros de universidad les dijeron, oye, ¿puedes hacer esto también con mi vivienda? Y empezaron a desarrollar el negocio, es decir, de algo que buscaba resolver una problemática que ellos tenían, crearon un modelo donde se dieron cuenta que podían tener el líder del mercado en el alquiler de viajes vacacionales, viajes de trabajo, a nivel de habitaciones, pisos, casas, etcétera, y además con un potencial de crecimiento exponencial mucho más alto que cualquier cadena hotelera. Es decir, si lo comparamos, por ejemplo, en un momento dado del tiempo con Hyatt, esta comparativa creo que es de 2020-21, ¿vale? Podéis ver la valoración de mercado de Hyatt, 9,9 billones, es decir, 9.900 millones de dólares, y en ese momento Airbnb, pre-COVID-19, tenía una valoración de 35.000 millones con igual 11-12 años de historia. ¿Cuántas propiedades tenía Hyatt? Es decir, hoteles que había desarrollado con socios que desarrollan ese, pues tenía 900 edificios. ¿Vale? Pero es que Airbnb, 7 millones y encima cada semana, si está desarrollando el mercado alemán y lo que busca es captar gente que tenga viviendas que quiera alquilar habitaciones o pisos o casas, lo puede hacer crecer de una forma tremendamente exponencial. ¿Cuántos empleados en ese momento tenía Airbnb? 12.000 por 100.000 que tenía Hyatt.
¿En cuántos países estaba Airbnb? En 220 por 60 que estaba Hyatt. Lo mismo, el crecimiento puede ser mucho más rápido con Airbnb que con cualquier cadena hotelera, ¿de acuerdo? ¿En cuántas ciudades? Y después lo más interesante, esta comparativa es muy cachonda, ¿no? La última, castillos. Hyatt no tenía ningún castillo donde pudiera, digamos, alojar a sus clientes, no tiene ningún hotel castillo, y en cambio Airbnb podía ofrecer 4.900 castillos donde puedes alquilarlo para quedarte tú con tu familia, con tus amigos o con quien quieras. Modelos de negocios exponenciales. O Netflix. Netflix, la historia de Netflix también es súper interesante y me imagino que la conoceréis, pero si yo os preguntara a Netflix, que hizo mucha disrupción a la hora de reinventar la industria de Hollywood, Netflix cuando se convierte en este super player de plataformas de streaming, de repente le salen nuevos competidores, ¿no? ¿Y cuáles son esos competidores? Pues sí, puedes decir, oye, que de repente HBO refuerza y saca HBO más, o Disney, que es un estudio más del modelo de siempre de Hollywood, saca Disney Plus y genera su propia plataforma, o Amazon, que no tiene nada que ver con la industria del streaming o del cine, pero es un gran player tecnológico y como el objetivo de Amazon es vender cualquier cosa en cualquier parte del mundo a toda la gente que pueda llegar, dicen, oye, voy a sacar mi plataforma de streaming, de televisión en streaming. O Apple, que Apple se dedicaba principalmente a la venta de hardware y decide sacar una plataforma de streaming. Es decir, de repente el Netflix, que era un gran disruptor del mercado, provoca... que otros players, inclusive más grandes que él, le imiten o inclusive le mejoren. Pero no solo eso, es que Netflix no compite solamente con estos. ¿Con quién más creéis que compite Netflix? Netflix compite por el tiempo libre de las personas. Y si compite por el tiempo libre de las personas, no solamente compite con plataformas de streaming, compite también con TikTok, con Instagram, con LinkedIn, con aquellas plataformas de redes sociales que cuando yo tengo tiempo libre me meto aquí para ver contenidos. Y si recordáis, en COVID-19, las grandes plataformas tipo de Meta ahora, de Facebook e Instagram, empezaron a generar mucho todo esto que se llaman ahora Reels, ¿no? Es decir, no solamente las publicaciones, sino que puedas ver vídeos muy cortos, ¿de acuerdo? Que te tengan continuamente, que vas haciendo scroll y te tienen enganchado ahí. Pues a esto son lo que llamamos modelo de negocio exponencial, ¿de acuerdo? Que es un modelo de negocio que si veis aquí el Inverse Canvas Model, pues no se basa en cómo definiríamos un modelo de negocio para cualquier otro tipo de compañía de cualquier sector, del sector industrial, del sector energético, del sector life science, pharma, del sector servicios, sino que se basa mucho, como os decía, en cómo son capaces de, identificando una oportunidad, apalancándose en unos modelos de trabajo muy líquidos, muy flexibles y en tecnología, y con capital que les invierten son capaces de crecer de forma rápida cuando dan con la tecla. Eso se llama modelos de negocio exponencial. Y están muy enfocados a la innovación. ¿Pero qué es innovación? Pues este señor nos demostró lo que es innovación. Philippe Petit es un señor francés que, si recordáis, además hay un documental que se llama Man on Wire y hay una película muy conocida de Joseph Gordon-Levitt que se llama The Walk, que cuenta cómo este artista circense francés, que era equilibrista, consiguió el reto de superar la distancia que separaba las dos torres gemelas. Recordé las torres gemelas que desaparecieron en 2002, que estaban en Manhattan, solamente con una barra de equilibrio mientras las cruzaba. Si las Torres Gemelas, calcular que tenían 400 metros de altura, estaban en la parte sur de Manhattan y este señor solamente con una barra de equilibrio de unos 15 metros, sin estar agarrado con ningún tipo de arnés ni cuerda al cable, se estaba jugando la vida, ¿no? ¿Vale? Pues este señor era un señor que estaba en Francia y que era equilibrista y que visualizó de, oye, quiero hacer equilibrio en el edificio más alto del mundo o en el más alto emblemático del mundo. Igual no era el más alto, pero sí era el más emblemático, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando visualizó eso no podía hacerlo porque eso no estaba permitido. Y entonces él lo que hizo fue diseñar un proyecto. El documental lo cuenta muy bien, ¿vale? Entonces él con su equipo empezaron a diseñar y a reproducir, porque no podía hacer pruebas allí, de cómo iba a ser el proyecto, de qué tipo de circunstancias iba a tener que afrontar cuando por primera vez intentara cruzar las Torres Gemelas a esa altura. Es decir, oye, van a haber corrientes, va a haber humedad, va a haber una gaviota que pase, cómo se va a mover el cable, cuál debe ser la tensión del cable, etcétera, etcétera, ¿no? Y no solo eso, que como estaba prohibido encima, tuvieron que diseñar una estrategia para colarse en el edificio, colarse en las Torres Gemelas, lanzar el cable y que él se subiera. De hecho, los que hayáis visto el documental sabéis cómo acaba, le detiene la policía. Es decir, él se tira encima de ese cable como 45-60 minutos, va y vuelve varias veces. Hay un momento que a mí me impresiona mucho, que es que se tumba en el cable. Y dice que llega un momento que cuando está ahí arriba se nota en conexión, que él se siente muy seguro con ese cable. Ojo, que cualquier pequeño fallo hace que mueras, porque si se cae, se mata. No iba con paracaídas ni nada, ¿no? Y dice que se siente en comunión consigo mismo y llega un momento que se tumba sobre el cable y con la barra encima. Absolutamente alucinante. Y cuando pasa al otro lado, está la policía esperándole y le detienen, ¿no?
Pues eso fue una innovación, ¿no? Es decir, la explotación con éxito de nuevas ideas o conocimiento asumiendo cierto riesgo, en este caso este señor asumió mucho riesgo inherente al proyecto para conseguir una posición competitiva diferencial. Existen muchas definiciones de innovación, pero a mí me gusta mucho esta porque habla que al final la innovación tiene que ver con la exploración en el asumir riesgo, pero tú al final lo que buscas es generar valor y que te permite ganar una posición competitiva, inclusive ganar dinero, a veces no en el corto plazo, sí más en el medio y largo plazo. La innovación no es por hacer cosas chulas y diferentes, lo que buscamos es realmente mejorar e impactar en resultados, aunque muchas veces la innovación no va a impactar a corto plazo. Por ello, la innovación tiene que ver con gestionar riesgo. Y además la innovación, cuando tú quieres hacer innovación en una compañía, tienes que entender que muchas veces estás invirtiendo en acumular conocimiento a largo plazo que requiere que no tenga retornos a corto, es decir, requiere que la compañía entienda que va a tener que invertir recursos y no va a tener un retorno inmediato y por tanto va a requerir de un management no convencional, de una dirección, digamos, que entienda cómo se tienen que gestionar este tipo de proyectos. No puedes dirigir una unidad de innovación de la misma forma que diriges el core de la compañía o la unidad tradicional, ¿vale? Salvo que los modelos culturales sean similares. Y esta matriz me gusta mucho porque habla mucho de las tres grandes tipologías de innovación que tenemos, ¿no? Por un lado está esta innovación disruptiva de estos casos que os he comentado, que es cuando si lanzas nuevas ofertas respecto a lo que haces y te diriges a nuevos clientes con los que no trabajas, ¿no? Creas nuevas ofertas para nuevos clientes y usuarios. Por otro lado está lo que se llama la innovación incremental, que muy poca gente la menciona como tal, pero para mí es innovación. Es decir, todo lo que tiene que ver con cómo somos capaces de mejorar nuestro core business para nuestros clientes, cómo somos capaces de continuamente cada año plantearnos cómo podemos mejorar lo que hacemos, la oferta, el offering que tenemos respecto al segmento de clientes con el que trabajamos, la mejora continua, ¿vale? Y después tenemos lo que se llama la innovación evolutiva, que es cuando algo de los dos ejes es nuevo, ¿no? Es decir, cuando, por ejemplo, lanzas nuevas ofertas para tus clientes habituales. O sea, conoces a tus clientes, tienes una inteligencia de negocio y creas nuevas ofertas. O cuando lanzas ofertas actuales a nuevos mercados de clientes. Es decir, oye, ¿a quién le puede encajar esto que sabemos hacer que no esté dentro de nuestro segmento habitual de clientes? Eso se llama innovación evolutiva. Os pongo un ejemplo. Conoceréis un poco este robot de cocina, que es una empresa suiza que se llama Thermomix, que es un robot de cocina que inicialmente pues, se vendía a través de promotoras de ventas, cliente de la agencia en la que yo trabajo, ¿vale? Y es una empresa suiza, Thermomix, ¿no? Que es este robot de cocina con el que puedes hacer purés, arroces, carnes, salsas, de todo, ¿no? Un robot de cocina. Pues inicialmente ese robot está destinado claramente a amas de casa y posteriormente a como a parejas jóvenes que no saben cocinar o tienen poco tiempo para cocinar, ¿no? Pero en un momento dado Thermomix dice, oye, aparte de este segmento como de parejas de casa o amas de casa, este producto que tenemos, este robot de tecnología tan potente, ¿qué otros segmentos de mercado podrían valorarlo? Y llegaron a la conclusión de que el sector Horeca, es decir, la restauración, los hoteles, que si ese mismo producto le hacían unas pequeñas adaptaciones a nivel funcional de mayor capacidad, mayor potencia, era un mercado que estaría dispuesto a comprar ese producto y así fue. Pero no solo eso, sino que dijeron, oye, ¿qué otros productos le pueden interesar al segmento de clientes de amas de casa o de parejas jóvenes? Es decir, al final, como tengo información de estos clientes, porque es mi cliente, mi target principal a la hora de vender el robot de cocina Thermomix, y ahí fue donde Thermomix creó, Thermomix la empresa se llama Warbeck, ¿vale? Warbeck, ¿vale? Es una empresa suiza. Y ahí es cuando Warbeck lanza la aspiradora inteligente que se llama Cobalt. No sé si la conocéis. Y dijeron, oye, ¿qué otro producto con este tipo de concepto de producto con tecnología, con mucha funcionalidad y que te hace la vida mucho más fácil y por el cual estás dispuesto a pagar un buen precio porque le ves el valor? Y crearon la Cobalt. Yo tengo la Cobalt y de hecho la compré antes de empezar a trabajar con Thermomix y es realmente costosa. Costaba como algo así como 1.400, $1.500 una aspiradora. Pero es alucinante lo que hace esa aspiradora. No es como una rumba de estas que va solas por el suelo, sino que tú la manejas, pero tiene múltiples funcionalidades y tiene una capacidad bestial no solamente de trabajar con tapices, con suelos, con sofás, sino también con otros elementos que puedas tener como ropa, etcétera, etcétera. Eso es un ejemplo de innovación evolutiva. Tercer punto, talento o Alex Castellernau. Trabajar el talento es fundamental para generar una cultura de innovación en la compañía. Es decir, tú innovas a través de otras personas. Alex Castellana es una de las personas que para mí yo considero uno de los grandes maestros y gurús que yo he tenido y he conocido a nivel de innovación, a nivel mundial. Él está en San Francisco, en Silicon Valley. Ha trabajado en la oficina de IDEO en Palo Alto, al lado de la Universidad de Stanford. Ha trabajado en Dropbox, ha trabajado en NeoCars, como el Tesla chino, una empresa china de coches de automoción. Ahora trabaja para General Motors, ¿vale? Eh, y es una persona que realmente lleva proyectos de innovación, ¿no? Y entonces, una vez estando con él ahí en San Francisco,
para hablarnos de lo clave que era la gestión del talento para provocar innovación, nos dibujó esta campana de Gauss que veis ahí en la pizarra y nos decía, fijaros, vosotros en Europa estáis acostumbrados a pensar que hay muchas diferencias entre un español y un alemán y que trabajáis y pensáis de forma diferente, pero en el fondo tenéis el mismo mindset, la misma forma de actuar, la misma forma de pensar. El 90% de la gente trabaja de una forma muy esperable, muy convencional. Solamente tenéis gente en una cola y en otra, que es como el 5 y el 5%, que son realmente diferentes y les estigmatizáis, les llamáis bichos raros. ¿Vale? En Estados Unidos es muy parecido, es decir, la gente común más o menos es el 70%. Se piensa que alguien de Texas respecto a alguien de California, ¿de acuerdo? De Nueva York o de Boston, son muy diferentes por haber tenido un background diferente. Todos más o menos tienen los mismos objetivos aspiracionales, tienen formas muy esperables de funcionar. Quizás aquí la gente diferente es un poquito mayor, es un 30%, ¿no? Dice, pero ojo, el problema es que en Silicon Valley aquí pasa la innovación que pasa porque aquí hay gente muy rara. O sea, aquí es al revés. Aquí la gente que es muy homogénea es el 20% y aquí está el otro 80% que no queréis en el mundo, que no queréis en vuestros países. Toda esa gente que hace las cosas de forma diferente, que piensa de forma muy divergente, que es rara, aquí está en Silicon Valley. Es decir, lo que nos quería decir es que ahí hay una apuesta clara por el talento y que apuestan además por talento de una gran diversidad, no solo cultural, sino también diversidad de pensamiento y de actuación. Lo que buscan es generar equipos tremendamente diversos, aunque saben que los equipos diversos son muy difíciles de gestionar. Por eso es tan importante el liderazgo. Y además ven el talento como un activo, no como un coste o como un pasivo. Y por eso apuestan mucho en Silicon Valley por continuamente contratar de forma ágil y rápida, ¿de acuerdo? Potenciar una cultura del fallo, pero del fallo inteligente, lo que llaman falla rápido, barato y aprende, ¿vale? Y de generar estructuras muy planas donde el talento puede cooperar, cruzarse, aprender y se comparte el conocimiento, ¿de acuerdo? Estas 5 competencias que veis aquí, yo os diría que son las 5 competencias que más buscan allí y que yo creo que ahora deberíamos más buscar en cualquier tipo de organización, en cualquier tipo de perfil. Es cierto que hay competencias específicas para un perfil financiero respecto a un perfil de ventas, pero os diría que principalmente lo que estamos buscando de mayor a menor importancia, la uno es personas que tengan una gran capacidad de resolver problemas complejos. Dos, que utilicen el pensamiento crítico a la hora de resolver problemas complejos. Ahora tenemos mucha tecnología, mucha IA generativa que te puede resolver problemas operativos sencillos. Entonces tú tienes que diferenciarte utilizando el pensamiento crítico para saber analizar y utilizar muy bien tu pensamiento crítico para analizar las situaciones y la información que tienes a la hora de resolver problemas complejos. Tres, utilizar la creatividad para resolver estos problemas. Y después 4 y 5, dos que tienen que ver con las habilidades blandas. 4, manejar personas, liderar, gestionar personas. Y 5, la capacidad de cooperar con personas. Porque como lo que hacen es apostar por gente muy diversa, entienden que los equipos diversos son complejos y no puedes llegar a un equipo y decir, no, 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 yo solamente funciono bien y aporto mi 100% cuando estoy con este tipo de contexto o este tipo de equipos. No, tienes que tener la versatilidad de con cualquier tipo de equipo y con cualquier tipo de perfil ser capaz de aportar tu mejor versión en el rol que te toca en ese momento. ¿Vale? 4, el modelo organizativo que utilizan este tipo de negocios lo explicó este señor que es Salim Ismail, que es fundador de Singularity University, un nuevo concepto de universidad de la singularidad que crearon la NASA y Google, ¿vale? Y está allí en San Francisco, en el campus científico de la NASA, que hablaba que existe una fórmula que nos explica cómo nacieron y se crearon estos Google, Netflix, Airbnb, Apple, Tesla, etc. Entonces, él viene a contarnos que hizo un análisis y un estudio después de trabajar con estas compañías y sacó como una serie como de pautas comunes, de denominadores comunes que todas tenían, independientemente de que se dedicaran a un negocio o a otro, independientemente de que hubieran crecido o escalado más rápido, hubieran tenido más éxito o menos éxito, pero todas tenían una serie de pautas comunes. Y a eso le llamó la fórmula de la organización exponencial, que se basa en 11 características, de las cuales 5 tienen que ver con el hemisferio derecho del cerebro, con escalar, 5 con el hemisferio izquierdo, con ideas, y la primera, el MTP, que es lo que se llama propósito transformador masivo. Voy a pasarlo de forma ágil y me voy a parar en alguna, ¿no? Una de las más interesantes es que todas estas compañías tienen un propósito. O sea, tienen objetivos, sí, tienen una misión y una visión, sí, pero tienen un propósito que es algo superior a la misión. En Netflix, cuando yo iba al principio, cuando me reunía con la gente, muchas veces les preguntaba, ¿por qué trabajas en Netflix en vez de trabajar en Apple? ¿O por qué trabajas en Netflix en vez de trabajar en Tesla o en una startup? Y siempre me contestaban lo que dice, porque mira, hubo un momento que durante mi proceso de selección aquí me senté con mi manager y mi manager me dijo, aquí estamos destruyendo el modelo de Hollywood, ¿quieres venir a destruirlo? Les vendían una misión, les vendían un propósito transformador masivo con el que ellos se conectaban rápidamente. Por tanto, un propósito transformador masivo es algo más que una misión, ¿de acuerdo? Es un propósito con el cual conectas a talento, pero también a usuarios y a clientes, a stakeholders, ¿vale?
Son compañías que tienden a trabajar con colaboradores bajo demanda, es decir, no se ciñen solamente, por muy grandes que sean, a sus plantillas, sino que tienden a trabajar a generar redes de talento muy líquidas, es decir, pueden contar con colaboradores parciales, con incorporar talento en determinados momentos del año, con colaborar con externos, es decir, lo que buscan es contar con el talento que necesitan en cada momento. A nivel de negocio se caracterizan mucho como son compañías que trabajan y que buscan solucionar problemas para muchos, en generar, digamos, relaciones, esto que se llama conectar con el usuario, conectar atención al cliente. Lo que buscan es que el cliente sea un miembro de la comunidad de la compañía. Intentan construir comunidades porque si haces cosas en público no tienes que encontrar a las personas adecuadas, ellas te encuentran a ti, ¿vale? Trabaja mucho todo lo que tiene que ver con el dato, es decir, el dato, el Big Data y la IA tiene que estar en el core de la compañía, eso les va a permitir tener grandes volúmenes de información que saben analizar de forma pertinente y utilizar, ¿de acuerdo? Trabajan con este concepto de activo apalancado, da igual que seas una startup pequeñita o que ya seas como Google, un monstruo, ¿no? Externalizan todo lo que no sea core business, creen mucho en trabajar con socios y entonces todo lo que no sea core business les puede hacer perder el foco y siempre piensan, hay una compañía que seguro que es muy bueno en esto, hay alguien que seguro es muy bueno en esto, busquemos al partner, no lo tratemos como un proveedor y que sea un compañero de viaje. 6, buscan alinear mucho a la gente desde un punto de vista de conexión con el propósito y compromiso, es decir, trabajan mucho toda esta parte de cultura, de compartir, de cooperar, de integrar a la gente con el propósito y con los objetivos de la compañía. 7, este lo paso ágil. Se basa mucho también en muchas soluciones para llegar a su comunidad de grandes usuarios o clientes, generan interfaces. Ya sabéis que la interfaz es esta, digamos, esta cara, esta plataforma, por ejemplo, la Apple Store, que te permite interactuar de forma muy sencilla con, digamos, como aplicativos o botones, donde es muy fácil que tú puedas interactuar con el producto, con la compañía, ¿vale? Pues todas se basan en tener unos interfaces que de forma muy sencilla cualquier tipo de usuario lo puede entender y puede interrelacionarse con la compañía, con el producto, con el servicio. 8, como manejan grandes volúmenes de información, aunque son muy líquidos en la forma de trabajar, lo que tienen son sobre todo cuadros de mando con métricas en tiempo real que les permite tomar decisiones. 9, la innovación está en el core también, buscan mucho la exploración y la experimentación, porque muchas veces lo que empiezan siendo no es lo que terminan acabando siendo, ¿de acuerdo? Entonces se basa mucho en que la innovación les permite aprender y traccionar y pivotar muchas veces las ideas de negocio o el propio modelo de negocio. Por tanto, creen mucho en esta metodología que se llama Lean Startup, que es una mezcla entre la metodología Lean y el modelo de la gestión de las pequeñas startups. De hecho, muchas de estas grandes compañías dejan en un momento dado de ser startups y se convierten en grandes corporaciones, pero en definitiva muchas veces son como grandes grupos de pequeñas startups. Y 10, en los modelos organizativos, pese a que sean muy grandes, como son modelos de muchas pequeñas compañías, intentan que la organización sea flexible, que aunque esté jerarquizada, sea líquida, que sea una organización no tanto por jerarquía, sino por proyectos y por roles, donde la gente inclusive pueda cambiar de equipo, pueda cambiar de proyecto en función de las necesidades, ¿vale? Y bueno, y la tecnología social, ¿vale? Vale, justo antes de seguir y terminar, tenemos un anuncio de nuestros patrocinadores. Están todos invitados a nuestras masterclass para trabajar la toma de decisiones estratégicas junto a Luigi Amendola y Tibaire de Paul, fundadores de PMM Innovation Group y expertos en la materia. En la masterclass sobre toma de decisiones CAPEX y OPEX se trabajará en analizar el ROI y el OEE para justificar gastos y detectar oportunidades, mejorar la toma de decisiones en inversiones estratégicas, optimizar procesos a través de simulaciones efectivas y adquirir herramientas claves para maximizar el rendimiento de tus inversiones. En la masterclass sobre el árbol de valor con el soporte de KPIs financieros se explorará a profundidad la gestión de activos utilizando KPIs, cómo evaluar el costo del ciclo de vida y su impacto en cada fase. Y por último, las metodologías y herramientas tecnológicas para decisiones de inversión precisas y efectivas. Estas masterclass impartirán en Ciudad de México 9 y 10 de octubre, Ciudad de Guatemala el 16 y 17 de octubre y por último en Medellín, Colombia, 22 y 23 de octubre. De parte de PMM Business School, aún están disponibles las últimas plazas para iniciar este mes con alguno de nuestros MBAs en gestión en Ciudad de México, octubre.
Y por último, en medio, incorporamos plazas para iniciar este mes con alguno de nuestros MBAs en Gestión Integral de Activos Físicos, el único programa de mercado completamente enfocado en la gestión de activos físicos. Innovación y excelencia operacional. Para liderar en un entorno empresarial cambiante, enfocándose en la mejora continua y la implementación estratégica e innovadora para optimizar el rendimiento. Contamos con el posgrado de confiabilidad. Iniciamos el 18 de octubre y es un programa con una iniciativa de confiabilidad para mejorar el desempeño de las organizaciones. Es 100% online, 6 meses de duración y doble titulación. Las últimas plazas están disponibles. Si quieren más información, contacten directamente con nosotros o por medio de nuestra página web. Bueno, después de este anuncio del PMM, para concluir, esto es lo que trabajamos posteriormente cuando trabajamos en el bloque de innovación dentro de los MBAs, ¿no? O sea, quería daros una visión más al respecto, sobre todo de haceros pensar y reflexionar sobre cosas que tienen que ver más con los modelos de negocio más exponenciales, con lo que es la innovación. Y posteriormente lo que buscamos es aterrizarlo con estas 9 conclusiones que os voy a dar de cómo trabajar la cultura corporativa para provocar innovación a través de las personas dentro de las compañías, ¿no? Entonces, hay un experimento que os recomiendo que veáis si podéis, que es la bicicleta al revés, que nos explica Dustin Sandlin, que es un científico que intenta hacer el experimento de desmontar cómo funciona el manillar de una bicicleta para validar cuánto le cuesta aprender a llevar la bicicleta al revés. Y una de las conclusiones principales a las que llega es que pensaba que lo iba a aprender la misma tarde y tardó 9 meses en aprender a llevar la bicicleta al revés. 9 meses. Que el cambio cuesta, que cambiar de comportamientos cuando vienes trabajando de una forma, tienes determinados comportamientos muy automatizados en base a creencias, el cambio cuesta, ¿vale? Entonces, ¿cómo crear una cultura de innovación que transforme una organización? Pues os diría, uno, primero desde el liderazgo. El liderazgo tiene que ser ejemplo. Si el liderazgo no está comprometido con promover innovación, ya sea una innovación más disruptiva o incremental, va a ser difícil hacerlo. Por tanto, hay que tener un modelo de liderazgo de compañía y después los que están en roles de liderazgo tienen que ser ejemplo de sus comportamientos a la hora de promover esa innovación. Dos, potenciar la configuración de equipos diversos. Como os decía, igual no lo podemos hacer como hacen en Silicon Valley, pero creo que sí que podemos incentivar el hecho de no contratar solamente a gente muy buena técnicamente o que sean homogéneas o que se parezcan a mí, sino también tener siempre en el equipo a alguien que nos cuestione, que aporte ese punto crítico, que piense de forma diferente, que piense inclusive de forma rara, porque el output de un equipo más diverso va a ser siempre superior al output de un equipo menos diverso, aunque sea más complejo de gestionar. Trabajar en nuevos modelos de estructuras organizativas. Probablemente si queremos introducir innovación, si trabajamos con procesos muy rígidos, muy cerrados, muy burocratizados, eso puede limitar la innovación. Generar una cultura permanente de gestión del cambio hacia las personas. Esto es lo que yo llamo cómo somos capaces de luchar con el atocinamiento de las personas. Si las personas se acomodan mucho y se acostumbran a hacer siempre lo mismo y a obtener siempre lo mismo, si no eres capaz de retarles, de lanzarles nuevos retos, de cambiarles el rol, el proyecto, el puesto, si no les exige retos que requieran de ellos cambio y aprendizaje, va a ser difícil que promovamos innovación. 5. Evolucionar de una dirección por objetivos pura a una dirección por valores y por misiones. Si queremos conectar a la gente, no es suficiente con decirle, oye, tenemos estos objetivos con estos KPIs, con estas métricas de valor, sino que además tenemos que explicar que todo esto lo tenemos que hacer dentro de un marco de dirección por valores, es decir, cuáles son las reglas del juego, la brújula de principios, la brújula moral de compañía que nos lleva a eso. Y 2, ¿cuál es la misión que está por encima de sus objetivos? Tenemos que ser capaces de vender la misión de la compañía. 6, tenemos que convertir las compañías en entornos de aprendizaje, porque una de las habilidades más importantes va a ser esta que llamamos aquí learnability, la capacidad de aprender de forma permanente, porque la tecnología cada vez está transformando más nuestros puestos de trabajo y no significa que lo va a eliminar, sino que vamos a tener más tiempo para hacer otras tareas, otras funciones de valor. Va a requerir de mí aprendizajes nuevos. Y cambiar cuesta, aprender cuesta, por eso tenemos que activarlo la gente. Entonces os diría, tenemos que intentar transformar nuestros equipos en nuestras organizaciones en espacios donde la gente, a través de realizar el proyecto, el trabajo, el día a día, adquieran mejoras de conocimientos, habilidades, métodos, metodologías, que perciban, que aprenden cosas nuevas y que evolucionan. La learnability se basa en ser explorador, crítico, inconformista y ser una persona muy automotivada. 7, hacer cosas más allá de mi equipo, de mi área.
colaborar con otras personas, colaborar con agentes externos, con un proveedor, con el entorno académico, con una unidad de investigación de una universidad, con gente joven. ¿De acuerdo? Hacer, por ejemplo, yo utilizo mucho en ámbitos digitales lo que se llama el reverse mentoring, que es cojo a chicos jóvenes, ¿de acuerdo? Que son igual gente que igual vendría a hacer prácticas en nuestra compañía, pero que son muy buenos en el ámbito digital y se los pongo como mentores de digital a directivos que no son muy buenos en el uso de la tecnología y les enseña mucho cómo manejar determinadas herramientas de tecnología, de IA, comunicación en redes sociales. Entonces se produce por un lado un mentoring de ese senior, de esa persona con sabiduría, de guiar un poco y darle esa sabiduría del conocimiento y la experiencia a ese junior, pero el junior al mismo tiempo le hace un poco de mentoring en competencias digitales a ese alto directivo. 8. Potenciar que dentro de la organización tengamos o personas o momentos de exploración. Gente que se dedique a explorar y a desarrollar nuevas ideas. Y 9, por último, potenciar... Un segundín que quites toda la pantalla. Potenciar que toda innovación no tiene que ser cualitativa. Toda la innovación, sea cuantitativa o cualitativa, tiene que tener una métrica asociada. Aquello que no se mide no se puede mejorar. Aquello que no se mide, como dicen en Silicon Valley, no existe. Entonces, tenemos que apoyarnos en herramientas de tecnología para medir todo lo que hacemos y cuál es el impacto de los esfuerzos en innovación. No siempre son impactos a nivel de resultado a corto plazo, sino que pueden ser impactos de aprendizaje que llevemos a otras funciones, a otras áreas. Pero tenemos que ser capaces de llevar lo que yo llamo una contabilidad de la innovación. Inclusive lo que llaman en Google hacer un análisis post-mortem de los proyectos y generar aprendizajes. Estas son las 9 claves con las que quiero concluir, ¿de acuerdo? ¿Vale? Que son las que, como explicaba antes, trabajamos mucho en los programas de innovación del MBA y sobre todo, pues, terminar haciendo reflexionar de que es un entorno tremendamente cambiante, muy líquido, que nos requiere también que nosotros seamos muy permeables y muy flexibles y que los roles de responsabilidad de liderazgo que podemos ocupar, tenemos una parte de autonomía más allá de cuáles son las políticas de nuestra compañía para introducir cierto mindset o cierta cultura de trabajar con innovación. Y repito, no hay que hacer cosas disruptivas, igual hay que implementar una cultura de cómo mejoramos lo que hacemos, innovación incremental, o cómo nos cuestionamos este proceso que llevamos haciéndolo durante X tiempo de esta forma, cómo podríamos optimizarlo y generar un ahorro que impacta la cuenta de explotación. Nada, agradeceros a todos el tiempo, la escucha y bueno, compañeros de PM, como siempre, un placer estar con vosotros. Muchas gracias a ti. La verdad es que ha sido una ponencia súper interesante y lo has explicado, vamos, muy, muy bien. Así que nada, gracias a ti también y también gracias a todos los que nos han acompañado hoy. Y nada, solo recordaros que el viernes recibiréis el correo de la grabación del evento y además de toda la información de todos los programas y libros que hemos recomendado el día de hoy. Así que nada, muchísimas gracias por asistir y les esperamos el miércoles próximo.